Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Tito Lagos Basset. Este es un programa dirigido básicamente a mis seguidores y a mis amigos de otras partes del mundo que están interesados en saber la situación que está pasando en mi lindo país, Nicaragua. Así es que bienvenido una vez más y por favor háganle like y sígueme a mi canal que se llama SOS Nicaragua Valiente. Muchísimas gracias y felicidades. Aquí. Bueno amigos, como les había prometido, y las promesas son deudas, aquí tenemos nada más y nada menos que a mi amigo Sergio Marín Cornavaca. Este personaje, porque es todo un personaje, yo lo admiro mucho, es del periodismo en Nicaragua. En la actualidad, él es el director de la Mesa Redonda. Él es un periodista muy reconocido. A mí y a muchos de mis seguidores les atrae mucho su manera de enfocar la noticia, porque es una personalidad que tiene mucha credibilidad entre las personas que lo escuchamos. Y aparte, él es director también de una nueva organización de periodistas de Nicaragua. Pero no quiero ahondar más, solamente quiero decirles que somos amigos personales y por favor tengan en consideración todo lo que va a decir. Buenas noches, Sergio. Bienvenido a Conversando con Tito Lagos. Te quiero dar la bienvenida también en nombre de todos mis seguidores. Y por favor, antes que nada, quiero que te presentes. ¿Quién eres realmente, Sergio Marín Cornavaca? Muchas gracias, Tito. Gracias por permitirme llegar a toda tu audiencia en los Estados Unidos a través de el programa que vos realizás. Yo soy sencillamente un periodista que ha asumido un rol no neutral en esta lucha de resistencia pasiva activa que ha adoptado el pueblo de Nicaragua en contra de una dictadura que ha demolido el sistema democrático de nuestro país. No solamente existe Sergio Marín Cornavaca, existimos muchísimos periodistas, hombres y mujeres que hemos asumido el reto, el compromiso histórico de estar del lado del pueblo en su lucha constante por exigir ahora mismo justicia y valores democráticos. Debo decirte que la República fue demolida hace 11 años de manera sistemática, gradual y contundente por parte del gobierno del señor Ortega y la señora Murillo, a través de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De tal manera que era un deber inmediato, a todas luces, asumir el reto de informar de manera veraz todos los acontecimientos que a partir específicamente de los sucesos de abril, que ya estarán cumpliendo 10 meses en los próximos días, el 18 exactamente, 19, 10 meses de lucha donde el pueblo decidió sacudirse pues el terror que hemos estado viviendo, el crimen, el asesinato a nuestra juventud, el asedio constante a las organizaciones de derechos humanos, el asedio constante al periodismo independiente, el asedio constante a los hombres y mujeres que quieren manifestarse de manera pacífica. Ese ha sido el resultado, pues, ¿verdad?, de una política de terror implantada por el régimen de Ortega. Y repito, no solamente Sergio Marín Cornavaca, sino que un centenar de periodistas han asumido el reto de informar con veracidad, no de manera neutral. Hemos abrazado la bandera azul y blanco de nuestra patria, que es la bandera de todos los nicaragüenses. Ok, Sergio, siempre a manera de introducción, quiero que me digas de la nueva organización que para mí, personalmente, todos son héroes. Que la función del periodista ahorita en Nicaragua es heroica. Quiero que me digas cómo es que se llama la organización, qué es lo que pretenden y después, posteriormente, para no interrumpirte más, quiero que nos des un briefing, un resumen de la situación actual, hoy por hoy,
cómo está la situación hoy, 8 de febrero del 2019, la situación política, social política que está viviendo Nicaragua. Por favor. Bueno, mira, ¿cómo empiezo a decírtelo? Las acciones del régimen. No, discúlpame, Sergio. Dime la Ujú. organización a la que perteneces y que Sí, recientemente se ha... a eso voy, a eso voy. Las acciones del régimen donde asediaban a la prensa independiente hizo posible que nos reuniéramos un poco más de 100 periodistas, hombres, mujeres, y asumiéramos el reto histórico de organizarnos. Debo decir que existen en Nicaragua todavía tres organizaciones periodísticas. Una es la Unión de Periodistas de Nicaragua, otra es la Asociación de Periodistas de Nicaragua y existe el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Tanto la UPN como el colegio fueron organizaciones cooptadas por el régimen, no así APN. Sin embargo, APN, como toda organización gremial, se puso también del lado de la lucha del pueblo, pero no logró entusiasmar, ¿verdad?, a una serie de periodistas, sobre todo jóvenes, que decidieron, junto con algunos viejos como yo, crear una nueva organización, ¿verdad? Una nueva organización que postulara sobre todo la lucha frontal contra la dictadura y fundamentalmente, ¿verdad?, que asumiera el reto de ser independiente, independiente de el régimen, independiente en sus decisiones e independiente en sus compromisos para informar con veracidad todo lo que ocurre en Nicaragua a los ciudadanos, hombres y mujeres en Nicaragua. Es así que en noviembre nos juntamos y decidimos organizarnos. A partir de nuestra organización, que es la más joven, ¿verdad?, pues estamos dando la batalla. Nos hemos pronunciado en contra del asedio constante a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, a la libertad de movilización y hemos sido agredidos. Basta decirte que a partir de noviembre, desde que nosotros nos organizamos, el régimen ha venido incrementando sus acciones en contra de los periodistas independientes de Nicaragua. Así las cosas, arremetieron contra tres medios importantes que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, tal vez el periodista más importante de Nicaragua. Me estoy refiriendo a esta semana, esta noche, a Confidencial. Actualmente Carlos Fernando se encuentra en Costa Rica batallando desde allá, produciendo sus programas y transmitiéndolos a través de las redes sociales. Otro periodista que también fue allanado, cerrado su medio de comunicación y encarcelado es Miguel Mora y la jefa de prensa de ese canal de televisión y de ese noticiero, Lucía Pineda Ubao, guardan prisión. Eso no es un secreto, guardan prisión y en este momento por haber denunciado cuando se dio la visita de la misión de eurodiputados, por haberlo denunciado las condiciones en que se encuentra en el sistema carcelario, fueron agudizadas sus presiones, agudizadas su forma de estar encarcelados. A Miguel Mora se le mandó a un lugar conocido como el Infiernillo, que es una celda de castigo muy horrorosa. Ya te podrás imaginar a qué se debe su nombre. Y si es la periodista Lucía Pineda, está aislada en el régimen carcelario de mujeres. De tal manera que aquí la prensa independiente ha pagado un altísimo costo. También fue cerrado el programa de opinión de todas las mañanas del comentarista Danilo Lacayo. Y los periodistas Luis Galeano, el programa de Jaime Arellano, sencillamente se están haciendo desde la web, desde el extranjero. Prácticamente se han terminado todos los programas de opinión. Solamente los medios impresos, el Nuevo Diario, la prensa, tienen un boicot por parte de la aduana, que es parte del Ejecutivo en Nicaragua, porque les están impidiendo sacar los insumos, ¿verdad?, tinta, repuestos y el papel para poder imprimir los diarios.
de tal manera que si el gobierno no accede a proceder como lo manda la ley, veremos parar las rotativas de estos dos importantes medios de circulación nacional. Tenemos más de 60 periodistas exiliados, muchos de ellos en Costa Rica, la mayor parte. Otros están en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en España. Muchos están también en Perú, en Argentina, de tal manera que el periodismo ha sido sumamente golpeado por el régimen. Pero es importante decir que también hay una resistencia, es decir, una convicción de seguir informando a través de los medios que son las redes sociales. A través de este programa que vos manejás, nosotros estamos haciendo a través de mi persona una denuncia pública, una vez más, de lo que está ocurriendo en Nicaragua, para que los ciudadanos, independientemente de sus nacionalidades, pero sobre todo los nicaragüenses, sepan que aquí estamos resistiendo y que vamos a seguir informando cueste lo que cueste. Fantástico. En cuanto al... Sí, dime. Te quería preguntar, y te agradezco porque sí nos pusiste al día en esto. Nosotros aquí hemos estado siguiendo muy de cerca, sobre todo la presencia de los eurodiputados, que fue una respuesta contundente de todo lo que ya se sabía, ¿verdad? Pero que ahora con esa autoridad que tienen ellos, pues se puso, como decir, más transparente toda la información que teníamos nosotros. Ahorita también hay otra cosa que aquí en el exterior está dando mucho que hablar y son las propuestas de estas reformas fiscales, porque el temor era o la incertidumbre era que si estas reformas fiscales que se están promoviendo ahorita, que van a afectar a una gran parte de la población y sobre todo a estas reformas o estos decretos que se están haciendo para el INS, que fue donde se originó todo. Sin embargo, hemos visto como que, o sea, hace 9 meses, 10 meses, hubo un alboroto, fue una chispa que encendió todo esto, pero ahora hemos visto de que las cosas como que no han tenido la repercusión que aparentemente se esperaba. ¿A qué le consideras tú que se deba esta, hasta cierto punto, pasividad de la población? Mira, no hay pasividad, hay mucha prudencia. El 30 de mayo, que se dio una marcha gigantesca, la madre de todas las marchas fue denominada. Sencillamente, el presidente Ortega dio la orden de disparar a la manifestación. Hubo otras manifestaciones a pesar de esa masacre, a pesar del asesinato de jóvenes que murieron en las manos de sus madres. Del 30 de mayo hubo una decisión política del régimen de reprimir las movilizaciones. A pesar de eso, hubo 2 o 3 movilizaciones más hasta que vino una orden tajante diciendo que no iban a permitir ninguna movilización. A eso el pueblo ha respondido con mucha prudencia y también con mucha rabia. Ha dicho, bueno, ya no es necesario movilizarnos porque ya demostramos en las movilizaciones que se dieron el repudio total de la ciudadanía contra el régimen. Ahora debemos ser sumamente prudentes y no exponer a la gente y no exponernos como ciudadanos, ¿verdad? Eso, por un lado, debe quedar claro. No es que estamos vencidos, sencillamente estamos acumulando fuerzas. Han habido otras formas de resistencia, recordar la campaña del Pico Rojo, que se originó precisamente por el encarcelamiento de unas mujeres que estaban protestando precisamente. Eso fue en octubre, cuando se convocó a una marcha y definitivamente el régimen encarceló pues, a la gente que estaba acudiendo en un primer momento a manifestarse. Después surgieron las expresiones de los globos azul y blanco. Y aquí te parecía ridículo que en un país se persiguiera a la gente por inflar globos azules y blancos y lanzarlos, esparcirlos al aire.
Pues sí, aquí mucha gente está guardando prisión precisamente por haber inflado globos azul y blanco, que son los colores representativos de nuestra bandera nacional. Pero también la gente se ha expresado de múltiples formas en las redes sociales. Sin embargo, ahora mismo, ¿verdad? A un ciudadano que estaba enarbolando la bandera azul y blanco fue apresado. Y a otro señor, ¿verdad? Un alcohólico consuetudinario, de borrachito de barrio, le decimos aquí, ¿verdad? Que dijo algunas ofensas en contra de algunas autoridades, fue brutalmente apaleado por agentes de la policía. Entonces, ya sabemos, no debemos exponernos, pues, no vamos a hacer carne de cañón, sencillamente vamos a resistir en lo que nos corresponde. Ahora voy a tu pregunta. El régimen ha venido en un sistemático asedio y eso ha sido expresado por informes especiales de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA. ¿Qué han expresado estas organizaciones? Han dicho que los niveles de represión pues van por escala. Primero hablaron de un primer nivel de represión, un segundo nivel de represión, un tercer nivel de represión, y ahora estamos en lo que se considera la represión selectiva. Todos los dirigentes que en algún momento estuvieron en los tranques, los dirigentes de las organizaciones campesinas, ahora mismo, ¿verdad? Hay que recordar que han sido criminalizadas varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas el CENID, el IPADE, el Instituto para la Democracia. El CENID es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Es una referencia nacional en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Sencillamente han entrado a sus oficinas y las han saqueado y las han ilegalizado sin el debido proceso, sin derecho, ¿verdad?, a apelar la sentencia o la resolución de un Ministerio de Gobernación, el encargado de llevar los registros, en este caso de las organizaciones sin fines de lucro. De tal manera que esa es parte de la represión sistemática y es una nueva escalada. Ahora fueron contra todos los medios de comunicación que tenían programas de opinión y como te repito, pues solamente están quedando Radio Corporación y las redes sociales y los periódicos impresos. Todavía persisten, sobreviven el noticiero del Canal 12 y el noticiero del Canal 10. Pero el asedio es constante. Así que todos los programas se están volcando en las redes sociales para mantener información fluida, veraz, hacia los ciudadanos. Ahora, sobre las leyes del INS y la llamada reforma tributaria, no es más que esa parte de esa estrategia de escalada de represión selectiva. Esta vez van contra los empresarios en una venganza terrible para hacerlos quebrar empresarialmente. Aquí no están pensando en la población, ni están pensando en la economía del país, están pensando en pasarle la cuenta al empresariado que ha tenido la osadía, según el gobierno, de enfrentarlos, de haber roto, digamos, esa unidad que demostraron tener a lo largo de 10 años. Pero ahora ese vínculo se ha roto y entonces llegó la hora de pasarles la cuenta. Es una acción vengativa del gobierno. Déjame decirte que economistas responsables ven en esta ley tal vez las penúltimas paladas pues, para el desarrollo económico en nuestro país. Sencillamente nadie se pone a hacer reformas tributarias cuando la economía de Nicaragua está en caída libre. Nadie. ¿Verdad? Déjame decirte, por ejemplo, que entre abril y septiembre, se han perdido 417,000 empleos. A septiembre, no estoy dando datos de octubre, noviembre, diciembre, enero, es decir, el último cuatrimestre, el último trimestre del año pasado y el primer mes de este año. Estoy con cifras viejas para ponderar el impacto que podría tener, en todo caso, una reforma tributaria como la que está planteando el gobierno. Estoy hablando de 417,000 empleos. Te puedo marcar, por ejemplo, que en junio, con la crisis, se perdieron 215,000.
A septiembre, 347.000 empleos. A noviembre, 417.000 en el consolidado final que lo congloba. Entonces, si vos pones esta reforma a funcionar, que ha tenido el rechazo de todas las cámaras empresariales, estamos hablando de las cámaras que aglutina el COSEP, estamos hablando particularmente de la Asociación de Bancos de Nicaragua, que es un sector sumamente golpeado, que está cerrando sucursales. Le pongo un ejemplo, si el banco, digamos, Banpro, ¿verdad? Tenía dos sucursales, o la Fisebancentro tenía dos sucursales en Masaya, cerró una y se está quedando con una. Están reduciendo personal y eso significa más gente en la calle. Entonces nadie se pone, ¿verdad? A la luz de lo que han expresado economistas serios, nadie se pone a hacer una reforma tributaria cuando la economía está en las condiciones en que está, con una pérdida de 638 millones en pérdidas económicas proyectadas, en una caída del PIB de menos 5.6%, por ejemplo. De tal manera que eso anuncia una venganza política directa, dirigida a quebrar las empresas, ¿verdad? Y a tierra arrasada. Ahora vamos con los datos del INS. El INS, que fue uno de los detonantes de esta crisis de abril del año pasado, es una danza millonaria que cuestiona o pone en entredicho los niveles de gestión correctos para administrar esa institución tan importante. En el 2008, solamente para ponerte un ejemplo, a una empresa del tesorero del Frente Sandinista, el señor Francisco López, le fue otorgado un crédito en el 2008 con fondos del INS por 1.2 millones de dólares. ¿Verdad? El presidente Roberto López, el presidente del INS, autorizó un préstamo de 3.6 millones de dólares a una empresa del Instituto de Previsión Social Militar para construir residencias. En el 2012 al 2013, el INS hizo un préstamo por 12.6 millones a empresarios privados para negocios inmobiliarios, y a una organización que es el Instituto del Seguro Social y Desarrollo Humano de la Policía. El INS hizo un préstamo del 2008 al 2016 por 12.6 millones de dólares. Debo decirte que esa es una danza millonaria de recursos que salían del INS para ser presentados, para ser prestados a organizaciones privadas para que desarrollaran proyectos de desarrollo de vivienda. Eso no es malo, lo malo es que no ha habido una correcta transparencia, el público no ha podido saber cómo está la situación de esos préstamos, qué produjo en términos de rentabilidad de esos préstamos. Eso no lo sabemos. Debo decirte, por ejemplo, que aquí hay un dato interesante. ¿Cómo te vas a imaginar que ese seguro social no esté quebrado y no se esté disponiendo entonces ahora de nuevas medidas que ya no aguanta la población? Por ejemplo, la dirección ejecutiva del INS en el 2006 trabajaban, oí bien esto, trabajaban 10 personas. Repito, en el 2006, en la dirección ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, trabajaban 10 personas. En el 2018, en la misma dirección ejecutiva, trabajan 136 personas. ¿Cómo te imaginas eso? Eso significan salarios, eso significan una carga social brutal en términos de la planilla. Entonces, ningún seguro social iba a soportar a ese ritmo, donde a los trabajadores se les otorgaba el 14º mes. Es decir, aquí existe la costumbre del aguinaldo famoso en diciembre, ¿verdad? Bueno, vos recibís un salario por mes y eso significa 12 salarios en un año.
Entonces, el 13º mes es el aguinaldo. Pues estos trabajadores del INS recibían un 14º mes. Y siempre, ¿verdad? El periodismo y los especialistas aconsejaron oportunamente que no era la forma correcta de administrar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El resultado es colapso. Ese es el resultado. Sergio, Agreguemos. Sergio, dispensame, porque este es un dato que mucho me piden a mí. En la administración del ingeniero Bolaños, ¿cuánto era el superávit que tenía el INS y actualmente cuánto es el déficit que tenemos? Bueno, mira, en el 2006, el superávit en reservas del INS era por el orden de los 1.400 millones de córdobas por año, con un gasto administrativo del 6%. Ese gasto administrativo pasó en el 2006 del 6% al 12%. Wow. Solamente para gastos. O sea, vos ves la salvajada, pues, y la forma en que fue administrado el INSS. Y ahí están los papeles, ahí están. Obviamente, cuando vos tenés esos resultados, vos necesitas buscar plata por otro lado. Y entonces ahí es donde se plantean las medidas draconianas, verdaderamente, ¿verdad?, que se están imponiendo. Por ejemplo, aumento en el tiempo de jubilación, ¿verdad?, reducción, y ahí entonces viene un aumento en la patronal y viene un aumento en lo que el trabajador va a aportar. Pero déjame decirte una cosa, los servicios de salud que prestan a la población a través de empresas médicas previsionales, eso es otra cosa que mejor no nos metamos porque chorrea sangre. Yo no soy especialista en esto, esos no son los temas. Yo no soy un especialista en el actuario, pues, ¿verdad? Ni soy economista. Sencillamente estas son las informaciones que nos sirven organizaciones serias que trabajan investigando estas cifras. Porque Además, ese es otro asunto. Las cifras oficiales son ocultadas por las instituciones que debieran poner eso en sus servicios de página web y no lo hacen. además, Sergio, de que todo esto también es asunto de sentido común, porque esta información que me estás diciendo tú de las personas que estaban dirigiendo esta organización, este instituto, que en el 2006 eran 10 y ahora pasaron a 130 y algo. O sea, allí obviamente se nota de que hay un superávit de empleados que han sido puestos lo que se me viene a mi mente, pues yo no sé exactamente, pero que como favores políticos pagados a un poco de gente que tal vez no hace nada. No es que no haga nada, lo que pasa es que esos son los sueldos fantasmas que en el somocismo también existían. Y ahora se trasladan al INS, pues esos son los secretarios políticos, ¿verdad? Esos son los secretarios de organización de base que no trabajan en esa institución, pero que reciben sueldos de ahí. Entonces Ahora, tienen Sergio, una partida presupuestaria para ellos. Ahora, Sergio, pero con esta reforma que están habiendo y que están promoviendo y que ya creo que ya salió en la Gaceta, ¿este tipo de gastos también ha habido algún cambio o ha sido peor o han sido disminuidos? Mira, todavía, ¿verdad? Aquí, ¿por qué yo digo que esto es una revancha, una pasada de cuentas, decimos, una venganza en contra del sector privado? Porque ahora inclusive se vislumbra, ¿verdad?, un enfrentamiento de parte del gobierno en atizar la lucha de clases. Es decir, aquí el que gana más tiene que pagar más. ¿Por qué no lo hicieron durante los años anteriores? ¿Por qué ahora quieren imponer un salario mínimo? De tal manera que la medida política es una medida que va en contra del sector privado, precisamente para que el sector privado se vea disminuido o vaya a la quiebra. El problema
que esa venganza política afecta a los trabajadores que van a tener que perder su trabajo tarde o temprano. Cuando un empresario ve en su escala de costos que es insostenible estas medidas económicas, sencillamente se van a ir, como en efecto ya empezaron a desfilar algunas empresas. Y como otras están diciendo por lo bajo a Shotoboshi que se van a retirar porque no van a asumir esta escala impositiva, porque es leonina sencillamente, porque no podrían enfrentarla. Entonces vamos a ver nosotros el desfile de empresas grandes que van a tener que dejar digamos, en el desempleo a miles y miles de trabajadores nicaragüenses. Ese es el panorama. Ok, Sergio, ya vamos a ir haciendo el cama para finalizar esto, pero quería hacerte, porque me enteré que estabas en El Salvador cubriendo las elecciones del Salvador. Me gustaría que nos dieras un panorama rapidísimo, 30 segundos, de cómo viste la situación y qué podemos esperar en Nicaragua de este nuevo gobierno. Bueno, con Bukele. Ahí hay una lección inobjetable que está a la vista y que hay que aprender y hay que decirla. El bipartidismo, esas llamadas paralelas históricas en que se convirtieron tanto el FMLN como Arena, que eran los contrincantes anteriores, perdieron. Y perdieron estrepitosamente esos extremos. Se impuso una alternativa política de gente joven que decidió hacer un cambio en El Salvador. Recuerden que Nayib Bukele es un hombre joven que pertenecía al FMLN, pero que fue, digamos así, vomitado por el FMLN porque sencillamente era un renovador en su pensamiento. Y aquí están los resultados. Se les succionó casi 1 millón de votos que dejaron de beneficiar al FMLN y se fueron a la parte de Nayib Bukele. Yo creo que en América Central, en particular en este caso, y en América Latina en general, el cambio, la gente quiere cambios. La gente está sumamente desencantada de las políticas de los gobiernos de derecha y de las políticas de los gobiernos de izquierda porque fueron impregnados ambos por la corrupción, por la compra de conciencias, por la cooptación y por la ausencia de propuestas que realmente le dieran a los pueblos lo que se habían comprometido estas agrupaciones. De tal manera que en El Salvador se abrió una brecha interesante que hay que observar atentamente, donde los jóvenes, sobre todo los millennials, han dado una singular batalla en contra de estos dos grandes elefantes, ¿verdad? Que ya eran viejos en términos de organización, pues Arena y el FMLN. Ahora, se van a enfrentar a muchísimas pruebas, eso no hay duda, pero va a tener que hilar fino, ¿verdad? En su política interna para que puedan sobrevivir como proyecto político y que le dé a la nación salvadoreña. Toma en cuenta que El Salvador tiene una deuda de 18.000 millones de dólares y que destina el 60% de su presupuesto general de la República precisamente para atender esa deuda. Nicaragua tiene una deuda que supera los 20.000 millones ahora mismo. Wow. Entonces también vamos a tener un reto significativo, ¿verdad?, en la reconstrucción de nuestro país. Pero yo creo que hay que apostarle a eso porque también los jóvenes, al igual que allá en El Salvador, dieron la batalla, están dando la batalla, son jóvenes los que están exiliados, son jóvenes los que están detenidos, son jóvenes los que están presos en las cárceles con procesos totalmente viciados, de tal manera que es de los jóvenes el protagonismo para hacer los cambios estructurales que necesitan las naciones centroamericanas y las naciones en el continente americano. Y por supuesto, indudablemente, Sergio, y sí. por supuesto de que ahora con este nuevo régimen en El Salvador vamos a tener un voto más en la OEA que va a favorecer al pueblo nicaragüense, ¿no?
Yo no sé, yo creo que eso no es mecánico, es decir, hay un proceso de transición que va a tardar 120 días, me parece, 4 meses. Ujú. Indudablemente que ya el presidente electo va a tener que reunirse con las actuales autoridades, ¿verdad? Del presidente Sánchez Serén, y que ahora van a acordar pues, un modelo de transición en la política exterior. Pero yo no veo que sea sumamente mecánico el asunto del voto, ¿verdad? A menos que ellos lleguen a una negociación apropiada. Me refiero al presidente saliente Sánchez Serén y al presidente entrante Nayib Bukele, por tratar de resolver un problema que es un problema de un vecino, ¿verdad? Que en este caso es Nicaragua. Eh, no sé cómo va a suceder, no sé qué es lo que va a suceder, no sé si va a haber Bueno, una negociación, pero bueno, creo pero que no es mecánico ese voto. bueno, pero serio, pero eventualmente se va a dar, pues ya sea que suceda ahorita o que suceda en Sí, 3 meses o sí. whatever, Pero definitivamente indudablemente, indudablemente, el compromiso que se le vio a él desde que era un candidato se notó pues de que estaba a favor del pueblo nicaragüense. Ok, te voy a pedir un favor. Ahorita prácticamente estamos ya en la conclusión. Con todo lo que nos has dicho, entendemos de que la situación, el panorama que presenta políticamente al régimen Ortega Murillo es de los más catastróficos. O sea, no sé qué puede estar peor. Hemos hablado de manera internacional, están totalmente aislados. En manera política interna, incluso hay muchas cosas más que hablar, pero el desquebrajamiento del propio partido sandinista con esa renuncia y denuncia del licenciado, del magistrado Solís, de Payo Solís, más la economía que viene en debacle, más ese divorcio ya totalmente de la iniciativa privada con el gobierno, pues todo enrumba a que esto es un fracaso constante que se está teniendo. Sin embargo, ahí está Ortega, sin embargo, no se va. ¿Qué es lo que a tu consideración hace falta como para que realmente haya un diálogo? Sí, porque todo es lo que queremos, ¿verdad? Nadie quiere regresar a una guerra, nadie quiere un enfrentamiento armado. Lo que queremos es que haya una transición, pero que haya un diálogo franco, sincero, honesto. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que hace falta, Sergio, según tu parecer? No, mira, a mí me parece que de parte del gobierno hace falta voluntad política. El gobierno se ha empecinado en creer en su propia mentira. Ellos han apostado, ellos han construido la tesis de un golpe de Estado que en efecto no han presentado ni siquiera una hoja, ¿verdad?, que evidencie una investigación seria de parte de alguna institución como el ejército, como la misma policía, que diga dónde está eh, eh, la estructuración de un golpe de Estado. Yo Ok, Sergio, no se ve. dispensame que te interrumpa porque ya vamos a terminar. Pero, ok, entiendo que hace falta voluntad política de parte del gobierno. Pero entonces, ¿qué hace falta para que esta gente tenga voluntad política? Pues, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta gente no tenga más excusas y diga, ok, ahora sí, vamos a tener que dialogar? Bueno, no sé, que un día se levanten de sus camas y digan, bueno, aquí ya no hay más país que gobernar, ya no existe eh, nación, no hay un país viable económicamente. Sencillamente se van a levantar a gobernar sobre cenizas, porque va a haber una migración terrible, porque no van a haber inversiones en el país, porque sencillamente va a ser un país caótico. Y yo creo que a eso le apuesta, pues a la desesperanza. Esa es la irresponsabilidad, a mi juicio, en la cual está cayendo Ortega. Eh, no sé qué podría hacer reflexionar a Ortega cuando ha tenido visitas del más alto nivel de personeros, ¿verdad? Con mensajes concretos del Departamento de Estado, donde la Unión Europea le está mandando un contundente mensaje. No sé, Ortega me parece que está siguiendo el manual del dictador, es decir, morir con las botas puestas, independientemente de lo que suceda, ¿verdad? Si el país se hunde en términos económicos, si aquí se muere la gente en los hospitales por falta de recursos,
Ese es el panorama dantesco más extremo. A la Si te digo, oposición me parece que le hace falta madurez eh, eh, para aprovechar cada hora de cada minuto del tiempo que tenemos para que se organicen de mejor forma, ¿verdad? Y estructuren un verdadero interlocutor con el gobierno. Yo creo que hacen falta también voluntad política por parte de los actores que conforman la oposición, que ahí están los sectores sociales, los sectores económicos y los agentes políticos también. De tal manera que hace falta. ¿Por qué? Porque te lo exige la sangre derramada hace 10 meses, porque te lo exigen los presos políticos que constantemente están siendo vejados en sus derechos. Te lo exige el momento porque hay que actuar con actitud patriótica, porque este país es de todos, incluyendo a los sandinistas. Y no nos va a quedar país si seguimos en las cosas, cerrándonos a espacios de diálogo, de concertación, a espacios, ¿verdad? Para buscarle una salida inmediata a los problemas que tenemos como nicaragüenses. Me parece que hace falta que los dos se pongan de acuerdo. Ok, Sergio, te agradezco infinitamente en nombre, como te digo, de todos los seguidores, de toda la comunidad de nicaragüenses en el exterior. Y por favor, transmítele a toda la Asociación de Periodistas Nicaragüenses que estamos con ustedes, estamos siguiéndolo paso a paso y que son prácticamente las únicas personas que tenemos confiables de poder saber la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua. Muchas gracias, amigos. En realidad ha sido un gran placer haber estado con ustedes esta noche y agradecemos infinitamente a nuestro amigo y gran servidor de la comunidad nicaragüense allá dentro de Nicaragua, el periodista Sergio Marín Cornavaca. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a vos, Tito. Pasa buena noche. Gracias. Bueno, amigos, entonces hasta la próxima y recuerden, por favor, hacer seguimiento a este canal. SOS Nicaragua Valiente, conversando con Tito Lagos Basset. Que tengan una feliz noche. Gracias.